Si esta mañana saliste de tu casa, subiste a tu carro y arrancaste el motor sin pensar demasiado, es posible que hayas cometido el mismo error que cometen cada día decenas de millones de personas en América Latina. El error de creer que sabes lo que tienes entre las manos. Porque ese Chevrolet que manejas todos los días, ese Spark que estacionas frente a tu trabajo, ese Aveo que heredaste de tu padre o compraste con el primer sueldo que te enorgulleció, no nació donde te dijeron que nació. No fue diseñado por los ingenieros de Detroit que llevan un siglo construyendo el sueño americano sobre 4 ruedas. Fue concebido en los laboratorios de un imperio que colapsó con una deuda de $50,000 millones, cuyo fundador huyó de su propio país como un fugitivo en la oscuridad de la noche, y que fue declarado el mayor fraude corporativo de la historia de Asia en el momento en que el mundo apenas estaba aprendiendo a pronunciar su nombre. General Motors compró ese cadáver, le borró el logo, le puso su propia estrella dorada y te lo vendió como si fuera nuevo, y tú lo compraste, y yo lo compré, y tu vecino lo compró, porque nadie nos dijo la verdad. Bienvenido a la historia real del automóvil que manejas. Bienvenido al imperio Daewoo. Olvida todo lo que crees saber sobre cómo se construye una empresa. Olvida los libros de administración con sus teorías de mercado libre y sus fórmulas de competitividad honesta. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de un emprendedor brillante que construyó algo grande desde la nada, gracias a su talento y su visión. Es la crónica de un sistema donde el Estado y la ambición privada firmaron un pacto de conveniencia mutua que durante décadas transformó a Corea del Sur en la 8ª economía del mundo, y que en un solo año, en un solo momento de pánico colectivo, destruyó en cuestión de semanas lo que había tardado 30 años en construirse. Es la historia de cómo un hombre llamado Kim Woo-chung convenció a un gobierno, a miles de bancos y a decenas de millones de consumidores en todo el planeta de que su empresa era invencible. Y es la historia de cómo ese mismo hombre, cuando la ilusión se rompió, agarró su pasaporte y desapareció durante 6 años, mientras sus trabajadores perdían todo lo que tenían. Para entender este colapso, debemos retroceder hasta un lugar que muy pocos conocen, pero que explica absolutamente todo lo que ocurrió después. Debemos ir a la Corea del Sur de 1962. No es el país de los Samsung y los Hyundai que conocemos hoy. No es la potencia tecnológica que exporta chips de memoria y series de televisión al mundo entero. Es un país devastado, humillado, dividido por una guerra que dejó el territorio convertido en cenizas y a su población en una pobreza tan profunda que el ingreso per cápita era inferior al de Ghana o Sudán. El país que los economistas de Washington consideraban un caso perdido, un territorio sin recursos naturales relevantes, sin infraestructura industrial, sin capital privado suficiente para generar desarrollo por sí mismo. Un país que dependía enteramente de la ayuda exterior para no hundirse. En ese momento de desesperación nacional, el general Park Chung-hee tomó el poder mediante un golpe de Estado y decidió que Corea del Sur no podía permitirse el lujo de esperar a que el mercado libre hiciera su trabajo. Necesitaba una solución radical. Necesitaba construir una economía industrial de primer nivel en el tiempo más corto posible. Y para eso diseñó un sistema que no tenía precedentes en el mundo capitalista. Seleccionó a un grupo pequeño de empresarios privados, los llamó a su despacho y les hizo una propuesta que no podían rechazar. El Estado les daría acceso ilimitado a crédito barato,
licencias exclusivas de importación, contratos de infraestructura garantizados y protección total frente a la competencia extranjera. A cambio, ellos crecerían tan rápido como fuera humanamente posible, exportarían al mundo y demostrarían que Corea del Sur era capaz de competir con cualquier potencia industrial del planeta. Nació así el sistema de los chaebol, una palabra coreana que significa, literalmente, conglomerado familiar, una estructura empresarial que no era capitalismo puro ni socialismo de Estado, sino algo mucho más peligroso que ambos. Era capitalismo con red de seguridad estatal, crecimiento sin consecuencias reales del fracaso, expansión infinita financiada con deuda que el Estado garantizaría en caso de crisis. Era la farmacia del riesgo moral operando a escala nacional, y entre los elegidos para construir este experimento, entre los hombres convocados al despacho del general, estaba uno que tenía apenas 26 años, un hambre desmedida y una capacidad para convencer a la gente de sus ideas que rozaba lo sobrenatural. Se llamaba Kim Woo-chung y estaba a punto de construir el mayor castillo de naipes de la historia industrial del siglo XX. Kim Woo-chung no era el hijo de una familia rica, no tenía conexiones aristocráticas, ni un apellido que abriera puertas en los círculos del poder. Era el hijo de un gobernador provincial que murió cuando él era adolescente, lo que lo obligó a vender periódicos en la calle para ayudar a su familia a sobrevivir. Esa imagen del niño vendiendo periódicos en el frío de Seúl se convirtió más tarde en el centro de su mitología personal, en la prueba viviente de que cualquier coreano podía llegar a lo más alto si trabajaba con la suficiente intensidad. Y Kim Woo-chung trabajaba con una intensidad que intimidaba a todos los que lo rodeaban. Dormía 4 horas por noche, llegaba a la oficina antes que cualquier empleado, viajaba 300 días al año. Escribió un libro titulado El mundo es tuyo, si madrugas, que se convirtió en el manual de autoayuda más vendido de Asia durante años y que traducido al español circuló en América Latina como un evangelio del éxito empresarial. Era el hombre perfecto para el momento perfecto. Tenía la narrativa, tenía la energía y tenía algo que muy pocos empresarios de su generación poseían con tanta claridad. Tenía la capacidad de ver a escala global, en un momento en que la mayoría de los empresarios coreanos miraban únicamente hacia el mercado doméstico. Fundó Daewoo en 1967 con un capital inicial de apenas $10,000 y 5 empleados en una pequeña oficina de Seúl. El nombre significaba en coreano Gran Universo. Y esa no era una metáfora poética, era un plan de negocios. Porque Kim Woo-chung no quería construir una empresa coreana, quería construir una empresa que fuera tan grande como el universo mismo. El problema, como descubriríamos décadas después, era que el universo que estaba construyendo no tenía los cimientos que parecía tener desde afuera. El crecimiento inicial de Daewoo fue extraordinario, aprovechando los contratos gubernamentales y el acceso preferencial al crédito que el sistema chaebol proporcionaba. La empresa se expandió a una velocidad que dejaba sin aliento a los analistas extranjeros que intentaban entender cómo era posible. En sus primeros 10 años, Daewoo pasó de ser una pequeña empresa textil a convertirse en un conglomerado que abarcaba construcción naval, manufactura de maquinaria pesada, textiles, productos electrónicos y comercio internacional. Cada vez que el gobierno coreano necesitaba que alguien construyera algo imposible en un tiempo imposible, llamaba a Kim Woo-chung. Y Kim Woo-chung siempre decía que sí, siempre.
Esta disposición permanente a aceptar cualquier encargo, por descabellado que pareciera, era al mismo tiempo su mayor virtud y la semilla de su destrucción, porque cada nuevo proyecto requería nueva deuda, y cada nueva deuda requería nuevo crecimiento para poder pagarla, y cada nuevo crecimiento requería aún más deuda. Era una espiral que funcionaba perfectamente mientras el Estado seguía garantizando el acceso al crédito barato y mientras la economía coreana seguía creciendo a tasas del 9 y el 10% anual. Era perfecta mientras el viento soplaba a favor. El problema es que los vientos cambian, pero en los años 70 y 80, nadie en Corea quería escuchar esa advertencia. La economía rugía, las exportaciones crecían y los chaebol se habían convertido en el símbolo nacional del milagro coreano. Hablar de los riesgos sistémicos de esta estructura era casi un acto antipatriótico. Era como cuestionar el milagro mismo. Y así, entre el ruido del crecimiento y el silencio cómplice de quienes preferían no mirar demasiado de cerca, Kim Woo-chung fue construyendo su gran universo sobre una base que era mucho más frágil de lo que nadie quería admitir. Pero para entender por qué la caída de Daewoo te afecta a ti directamente, para entender por qué esta historia no es la historia de un empresario coreano que está a miles de kilómetros de tu vida cotidiana, necesitamos hablar del momento en que Daewoo decidió conquistar el mundo. Y en particular, necesitamos hablar del momento en que Daewoo decidió conquistar América Latina, porque lo que ocurrió en las décadas de los 80 y los 90 en países como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina y México no fue simplemente la llegada de una marca extranjera más al mercado. Fue una invasión calculada, sistemática y extraordinariamente exitosa que transformó los hábitos de consumo de millones de familias latinoamericanas y que dejó una huella que todavía hoy, décadas después del colapso del imperio, permanece en los garajes y las salas de estar de todo el continente. Imagina el momento en que Daewoo llegó a tu mercado. No llegó como llegan las marcas europeas o norteamericanas, con un halo de prestigio aspiracional que las hace inalcanzables para la mayoría. Llegó desde abajo. Llegó con precios que desafiaban cualquier lógica competitiva. Un televisor Daewoo costaba un 30% menos que un Sony equivalente. Un refrigerador Daewoo costaba la mitad que un Mabe. Y un automóvil Daewoo, cuando llegó a los concesionarios latinoamericanos a mediados de los 90, representaba la posibilidad real de que una familia de clase media que nunca había podido permitirse un carro nuevo pudiera finalmente tener uno. Esta era la promesa de Daewoo para América Latina. No el lujo, no el prestigio, algo mucho más poderoso que eso, la posibilidad. Y las familias latinoamericanas respondieron con una lealtad que Kim Woo-chung jamás hubiera podido comprar con publicidad. La respondieron porque Daewoo les estaba dando acceso a algo que antes estaba fuera de su alcance. Ese televisor en la sala que antes era un sueño. Ese carro en el garaje que antes era una ilusión. Daewoo los hizo reales. Y eso no se olvida fácilmente. Pero aquí es donde la historia empieza a mostrar sus grietas. Porque la pregunta que nadie se hacía en ese momento, la pregunta que ningún consumidor latinoamericano se planteaba mientras firmaba el contrato de compra de su Daewoo Tico o instalaba su televisor Daewoo en el centro de la sala familiar, era la siguiente: ¿cómo es posible que esta empresa venda sus productos tan baratos y siga siendo rentable? ¿Qué está detrás de estos precios que parecen demasiado buenos para ser verdad? La respuesta, como siempre ocurre cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, era que no lo era.
No del todo. Los precios de Daewoo no reflejaban la realidad económica de producir esos bienes. Reflejaban una estrategia de conquista de mercado financiada con deuda. Daewoo vendía barato porque podía endeudarse para subsidiar esos precios. Podía endeudarse porque los bancos coreanos, respaldados implícitamente por el Estado, le prestaban dinero con condiciones que ninguna empresa occidental hubiera podido obtener jamás. Era el mismo sistema que había construido el milagro coreano, ahora exportado como estrategia comercial global. Era, en esencia, una carrera en la que Daewoo apostaba a que su velocidad de expansión superaría en todo momento su velocidad de endeudamiento, una apuesta que funcionó durante décadas, hasta que dejó de funcionar. Para entender el momento exacto en que la apuesta empezó a fallar, debemos hablar de un evento que en apariencia no tiene nada que ver con los televisores Daewoo en las salas latinoamericanas, ni con los autos Daewoo en las calles de Bogotá o Lima. Debemos hablar de lo que ocurrió en Tailandia en julio de 1997, un día que la mayoría de los latinoamericanos recuerdan como el inicio de una crisis económica lejana, pero que en realidad fue el primer dominó de una cadena que terminaría destruyendo el mayor imperio industrial que Asia había producido en el siglo XX. El 2 de julio de 1997, el gobierno tailandés anunció que ya no podía sostener la paridad de su moneda frente al dólar y dejó flotar el baht. En cuestión de horas, la moneda tailandesa perdió el 30% de su valor. Lo que a primera vista parecía un problema local de un país pequeño, se transformó en cuestión de semanas en un pánico financiero que se extendió como una infección a través de todos los mercados emergentes de Asia: Indonesia, Malasia, Filipinas, Hong Kong y finalmente Corea del Sur. Los inversores extranjeros que habían prestado dinero a los tigres asiáticos durante la década anterior entraron en pánico y comenzaron a retirar su capital simultáneamente. Las monedas colapsaron, las bolsas se desplomaron, y los bancos que habían alimentado el crecimiento de los chaebol coreanos durante 30 años, de repente se encontraron con que no podían seguir prestando porque ellos mismos estaban al borde del colapso. Para Daewoo, este momento fue el equivalente a descubrir que la piscina en la que llevas décadas nadando se está vaciando, de golpe, sin previo aviso, y que tú, que creías que eras el mejor nadador del mundo, en realidad nunca aprendiste a nadar. Solo aprendiste a flotar gracias al agua. Kim Woo-chung vio venir la crisis. Lo que hizo con esa información es el centro de la traición que convierte esta historia en algo más que una simple quiebra empresarial. Porque mientras el gobierno coreano y el Fondo Monetario Internacional negociaban los términos de un rescate histórico de $57,000 millones para estabilizar la economía del país, mientras los ciudadanos coreanos hacían cola para donar sus joyas de oro en un gesto de solidaridad nacional que conmovió al mundo, Kim Woo-chung tomó una decisión que definiría para siempre su legado. Decidió mentir, no con una mentira pequeña y desesperada, sino con la mentira más grande y sistemática que había visto el mundo corporativo asiático. Mientras sus contadores le decían que Daewoo era insolvente, que las deudas habían superado con creces cualquier posibilidad realista de repago, Kim Woo-chung instruyó a su equipo financiero para que fabricara cifras, para que construyeran en papel una realidad paralela donde Daewoo seguía siendo sólida, donde los activos superaban a los pasivos, donde el gran universo seguía expandiéndose con la misma fuerza imparable de siempre. 41 bancos coreanos
siguieron prestando dinero a Daewoo, basándose en esas cifras falsas. Los auditores firmaron balances que sabían que no reflejaban la realidad. Los reguladores miraron hacia otro lado porque Daewoo era demasiado grande para dejarla caer, o eso creían. Y Kim Woo-chung siguió viajando por el mundo, siguió dando conferencias sobre el poder del trabajo duro y el sueño del gran universo, mientras por dentro el imperio se estaba desintegrando en tiempo real. El fraude total que las investigaciones posteriores documentaron alcanzó los 41.000 millones de dólares en irregularidades contables. Para que tengas una referencia de la magnitud de ese número, es aproximadamente el equivalente al Producto Interno Bruto anual de El Salvador multiplicado por 3. Era la mayor falsificación contable de la historia empresarial asiática y estuvo funcionando con la complicidad activa o pasiva de bancos, auditores y reguladores durante casi 2 años después de que la crisis asiática había dejado en evidencia que el modelo de crecimiento sin límites de los chaebol era insostenible, cuando finalmente, en agosto de 1999, el gobierno coreano anunció que Daewoo no podía seguir siendo rescatada. Cuando los números reales salieron a la luz y el mundo vio la magnitud del agujero financiero que había estado escondido detrás de los balances falsificados, la reacción fue de un estupor absoluto. 50.000 millones de dólares de deuda total, 12 subsidiarias declaradas en quiebra simultáneamente, 80.000 empleados directos que de un día para otro no sabían si tendrían trabajo al mes siguiente. Y el hombre responsable de todo esto, el hombre que había construido el sueño y luego lo había convertido en la mentira más costosa de la historia industrial asiática, no estaba en Seúl para responder por ello. Kim Woo-chung había abandonado el país semanas antes de que se hiciera pública la magnitud del desastre. Se había ido con su pasaporte y sus cuentas en el exterior a una vida de fugitivo que lo llevaría durante los siguientes 6 años a moverse entre Francia, Uzbekistán, Vietnam y varios países africanos, donde había dejado rastros de inversión durante los años de expansión global de Daewoo. Mientras tanto, en las fábricas de Corea, en las plantas de ensamblaje que Daewoo había construido en Polonia, en Uzbekistán, en India y en media docena de países más, los trabajadores trataban de entender qué había pasado con el gran universo que les habían prometido. En América Latina, los concesionarios Daewoo cerraban sus puertas. Los repuestos dejaban de llegar. Los clientes que habían comprado sus carros con la promesa de una garantía y un servicio postventa, descubrían que esa promesa era ahora tan vacía como los almacenes de los distribuidores. Y en millones de hogares del continente, el televisor Daewoo en la sala o el refrigerador Daewoo en la cocina seguían funcionando, ajenos al colapso del imperio que los había fabricado, como sobrevivientes silenciosos de una guerra que sus dueños ni siquiera sabían que había terminado. Pero la historia no termina aquí, porque lo que ocurrió después del colapso de Daewoo es tan revelador como el colapso mismo. Es la parte de la historia que los grandes medios cuentan rápidamente, en 2 párrafos, como si fuera simplemente el epílogo lógico de una quiebra empresarial. Pero si aplicas el microscopio de la historia a lo que ocurrió con los restos del imperio Daewoo, verás algo que cambia completamente la forma en que entiendes el mundo en el que vives. Verás cómo los cadáveres de los imperios no desaparecen. Verás cómo son comprados, desmembrados y revendidos por otras empresas que se benefician del trabajo, la tecnología
y los mercados que el imperio construyó durante décadas, y verás como tú, el consumidor final, terminas pagando por un producto nacido de las ruinas sin que nadie te lo diga. General Motors llevaba años mirando a Daewoo con el interés calculado de un depredador que observa a su presa desde una distancia prudente. La división de automóviles de Daewoo había construido en 2 décadas una red de plantas de producción, una ingeniería de vehículos compactos y una presencia en mercados emergentes que a General Motors le habría costado 15 años y $20,000 millones replicar desde cero. Cuando Daewoo colapsó, General Motors no vio una tragedia, vio una oportunidad. En 2002, 3 años después del colapso del imperio, General Motors compró los activos de la división automotriz de Daewoo por aproximadamente $400 millones. $400 millones por una infraestructura que Daewoo había construido gastando miles de millones a lo largo de 2 décadas. Era la liquidación del siglo. Era comprar el Louvre por el precio de un apartamento. Y lo que General Motors hizo con esa compra es el detalle que la mayoría de la gente no conoce. El dato que convierte esta historia en algo personal para ti. Tomó los modelos de automóviles que los ingenieros de Daewoo habían diseñado, les cambió los nombres, les puso el logo de Chevrolet y los vendió en los mercados emergentes del mundo como si fueran productos propios. El Daewoo Matiz se convirtió en el Chevrolet Spark. El Daewoo Lachetti se convirtió en el Chevrolet Optra. El Daewoo Kalos se convirtió en el Chevrolet Aveo. Los mismos autos, los mismos motores, la misma ingeniería concebida en los laboratorios de un imperio en ruinas, con un logo diferente en el capó y con un precio que ya no tenía nada de barato porque General Motors no necesitaba subsidiar sus precios con deuda estatal. General Motors simplemente capturó el valor que Daewoo había creado y lo monetizó en su propio beneficio. Esta es la parte de la historia que debería hacerte reflexionar la próxima vez que arranques tu Chevrolet Spark por la mañana. No estás manejando un producto de General Motors. Estás manejando el legado tecnológico de un hombre que construyó el mayor fraude corporativo de Asia, que huyó de su país cuando la verdad salió a la luz y que dejó a decenas de miles de trabajadores sin empleo y a 41 bancos con pérdidas que tardaron una década en absorber. Estás manejando la arqueología industrial de un colapso que nadie te contó, y esa es solo la mitad de la historia. Hay un tipo de hombre que el mundo admira en los momentos de auge y condena en los momentos de caída. Un tipo de hombre que en los años de prosperidad llena auditorios, firma libros de autoayuda y aparece en las portadas de las revistas de negocios como la encarnación viviente del sueño capitalista. Y ese mismo hombre, cuando la verdad sale a la luz, cuando los números reales reemplazan a los números fabricados, de repente se convierte en el villano perfecto para una historia que en realidad tenía muchos más villanos de lo que nadie quiere admitir. Kim Woo-chung fue ese hombre, pero la historia de su fuga, de sus 6 años como prófugo, recorriendo los márgenes del mundo que él mismo había intentado conquistar, y de su regreso en cadenas a un país que ya no era el mismo que había abandonado, es mucho más que la historia de un hombre atrapado por sus propias mentiras. Es el espejo en el que se refleja un sistema entero que prefirió mirar hacia otro lado durante décadas, porque la verdad habría sido demasiado incómoda para todos. Para entender por qué Kim Woo-chung pudo huir, debemos entender primero lo que significaba Daewoo para Corea del Sur en el momento en que el imperio se estaba desmoronando.
En 1999, Daewoo no era simplemente una empresa, era el segundo conglomerado más grande de Corea del Sur. Empleaba directamente a 80,000 personas e indirectamente a cientos de miles más a través de su red de proveedores y subcontratistas. Tenía operaciones en 130 países. Sus plantas de construcción naval eran las más grandes del mundo. Sus fábricas de automóviles producían más de 1 millón de vehículos al año. Y su deuda total, la deuda real que los contadores habían estado ocultando durante 2 años de falsificaciones sistemáticas, ascendía a 50,000 millones de dólares. Un número tan grande que cuando los analistas del gobierno coreano lo vieron por primera vez impreso en un informe, algunos pensaron que era un error tipográfico. No era un error, era el resultado lógico de 30 años de crecimiento financiado con deuda en un sistema donde nadie tenía incentivos para decir que no. Los bancos prestaban porque el Estado garantizaba implícitamente que los chaebol no podían caer. Los auditores firmaban porque los honorarios que pagaba Daewoo eran demasiado jugosos para arriesgarse a perderlos por hacer preguntas incómodas. Los reguladores miraban hacia otro lado porque el crecimiento de Daewoo era parte del relato nacional de éxito que el gobierno vendía al mundo, y los inversores extranjeros compraban los bonos de Daewoo porque los ratings crediticios, basados en los balances falsificados, sugerían que era una inversión sólida. Era un ecosistema de complicidad mutua, donde cada actor tenía razones poderosas para no romper el consenso. Y Kim Woo-chung lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Había construido Daewoo precisamente sobre la comprensión de que en el sistema de los chaebol, el riesgo real nunca recaía sobre el empresario, recaía sobre el Estado, recaía sobre los bancos, recaía sobre los trabajadores y, en última instancia, recaía sobre los contribuyentes coreanos que financiarían el rescate cuando todo se derrumbara. Kim Woo-chung no era un ingenuo que no entendía las consecuencias de lo que hacía. Era una estratega que había calculado que las consecuencias, si llegaban, las pagarían otros. Y en eso, lamentablemente, no se equivocó. La secuencia de eventos que llevó a su fuga es reveladora de una frialdad que resulta difícil de comprender desde fuera. En los meses previos al colapso final, mientras las negociaciones entre el gobierno coreano y los acreedores de Daewoo se volvían cada vez más tensas y la prensa empezaba a publicar rumores sobre la situación real de las finanzas del conglomerado, Kim Woo-chung comenzó a preparar su salida con la misma meticulosidad con la que había planificado sus expansiones empresariales durante décadas. Transfirió activos al exterior, organizó cuentas en jurisdicciones donde la extradición era complicada y se aseguró de tener pasaportes y conexiones en los países donde había dejado huella durante los años de expansión global de Daewoo. No era la reacción desesperada de un hombre que de repente ve cómo todo se derrumba a su alrededor. Era la ejecución cuidadosa de un plan de contingencia que llevaba tiempo preparado. En agosto de 1999, cuando el gobierno coreano anunció oficialmente que Daewoo no podía ser rescatada y que sus principales subsidiarias entrarían en proceso de quiebra, Kim Woo-chung ya no estaba en Seúl. Había abandonado el país días antes con la discreción de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Los fiscales coreanos emitieron una orden de arresto internacional. Interpol activó sus canales y Kim Woo-chung desapareció en el mapa, como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo que siguió
fue uno de los episodios más surrealistas de la historia empresarial contemporánea. Durante 6 años, el fundador del segundo mayor conglomerado de Corea del Sur vivió la vida de un fantasma de lujo. Se le ubicó en París, donde aparentemente mantenía un apartamento y contactos en los círculos empresariales franceses que habían hecho negocios con Daewoo durante los años de bonanza. Se le siguió la pista hasta Uzbekistán, donde Daewoo había construido una de sus fábricas de automóviles más importantes y donde las autoridades locales, que habían recibido inversiones sustanciales del conglomerado, no mostraban ningún entusiasmo por cooperar con las autoridades coreanas. Se le vio en Vietnam, se le rastreó hasta varios países africanos donde Daewoo había dejado proyectos de infraestructura inconclusos y donde Kim Woo-chung aparentemente seguía teniendo acceso a recursos y contactos. Era el hombre más buscado del mundo corporativo asiático y al mismo tiempo era invisible para los mecanismos de persecución internacionales porque sus redes de relaciones se extendían por demasiados países con demasiados intereses distintos. Mientras tanto, en Corea del Sur, las consecuencias del colapso de Daewoo se desplegaban con una crueldad que contrastaba de manera brutal con la vida de prófugo de su fundador. Los 80,000 empleados directos de Daewoo enfrentaron despidos masivos en un mercado laboral que ya estaba devastado por la crisis asiática. Las familias que habían construido su vida alrededor de los empleos que Daewoo proporcionaba en ciudades industriales como Incheon y Busan, de repente se encontraron sin ingresos en un país que todavía no había terminado de procesar el shock de la crisis del 97. Los proveedores y subcontratistas que dependían de los contratos de Daewoo vieron cómo sus facturas quedaban sin pagar y sus empresas se hundían en una reacción en cadena que se extendió por toda la economía industrial coreana. Y los 41 bancos que habían prestado dinero a Daewoo, basándose en los balances falsificados, absorbieron pérdidas que en muchos casos amenazaron su propia solvencia, lo que obligó al gobierno coreano a intervenir con nuevas inyecciones de capital público para evitar un colapso bancario sistémico. El costo total del rescate y la liquidación del imperio de Daewoo para el Estado coreano y para el sistema financiero del país se estimó en más de $30,000 millones. $30,000 millones que en última instancia pagaron los ciudadanos coreanos, los mismos que años antes habían donado sus joyas de oro para salvar a su país de la crisis asiática, sin saber que parte de lo que estaban financiando era el desastre que Kim Woo-chung había creado y ocultado durante años. Este es el momento de la historia en que la indignación es la respuesta más natural y es completamente comprensible. Pero si te quedas solo con la indignación hacia Kim Woo-chung, si reduces esta historia a la historia de un hombre malo que hizo cosas malas, estás cometiendo exactamente el error que el sistema quiere que cometas. Porque Kim Woo-chung no fue una anomalía del sistema de los chaebol, fue su producto más perfecto. Fue el resultado lógico de décadas de incentivos perversos que recompensaban el crecimiento sin límites y socializaban las pérdidas. Si Kim Woo-chung no hubiera existido, el sistema habría creado a alguien exactamente igual. De hecho, como veremos más adelante, en cierta medida lo hizo. Pero antes de llegar a ese punto, necesitamos cerrar el círculo de la historia personal de Kim Woo-chung, porque su regreso a Corea en 2005, 6 años después de su fuga, es uno de los capítulos más extraños y reveladores de toda esta crónica. No regresó porque lo atraparan.
No regresó porque la presión internacional se volviera insostenible. Regresó, según declaró él mismo, al bajar del avión en el aeropuerto de Incheon, con las manos esposadas, porque quería enfrentar la justicia de su país. Era una declaración que a los trabajadores que habían perdido su empleo y a los ahorradores que habían perdido sus inversiones les resultó difícil de digerir. Pero Kim Woo-chung siempre había tenido una relación particular con la narrativa. Había construido su imagen pública sobre la idea del hombre que se levanta antes que nadie y trabaja más que todos. Y ahora, en el momento de su derrota más absoluta, intentaba construir una última narrativa, la del hombre que regresa a enfrentar las consecuencias de sus actos. El problema era que las consecuencias, cuando finalmente llegaron, resultaron considerablemente más suaves de lo que muchos esperaban. Kim Woo-chung fue juzgado por los tribunales coreanos y condenado a 10 años de prisión por fraude, malversación y violación de la Ley de Comercio Exterior. Una condena que en abstracto suena severa, pero que en el contexto de un fraude de 41.000 millones de dólares y un daño a la economía nacional que se cuenta en decenas de miles de empleos destruidos y 30.000 millones en rescates públicos, muchos analistas consideraron sorprendentemente benévola. Y lo que ocurrió después de la condena añadió otra capa de ironía a una historia que ya estaba cargada de ellas. En 2008, 3 años después de su regreso y apenas cumplida una fracción de su condena, Kim Woo-chung recibió un indulto presidencial. El presidente Lee Myung-bak, él mismo un producto del sistema Chaebol, habiendo sido el CEO de Hyundai Construction antes de entrar en política, decidió que Kim Woo-chung había pagado suficiente por sus crímenes. Salió de prisión a los 71 años con la salud deteriorada, pero con la libertad intacta. El hombre que había arruinado a decenas de miles de trabajadores y cuyas mentiras habían costado 30.000 millones de dólares al Estado coreano, pasó en total menos de 3 años entre rejas. Para tener una referencia de lo que eso significa, hay personas en las cárceles de América Latina cumpliendo condenas más largas por delitos infinitamente menores. La justicia, como tantas otras cosas en esta historia, resultó ser un concepto con aplicación elástica dependiendo del tamaño de tu cuenta bancaria y de la utilidad política de tu caso. Pero hay algo en esta historia que todavía no hemos contado, algo que la mayoría de los análisis del caso Daewoo pasan por alto porque parece un detalle secundario comparado con los grandes números del fraude y el colapso, pero que en realidad es el elemento que conecta directamente esta historia con tu vida cotidiana de una manera que va mucho más allá del automóvil que manejas. Cuando Daewoo colapsó, no colapsó sola, arrastró consigo a miles de empresas proveedoras en Corea, Polonia, India, Uzbekistán y en una docena de países más donde el conglomerado había instalado plantas de producción durante sus años de expansión global. Pero en América Latina, el colapso de Daewoo tuvo un efecto particular que pocos recuerdan y que explica algo importante sobre cómo funciona realmente la economía global cuando las grandes corporaciones caen. Los distribuidores latinoamericanos de Daewoo eran en su mayoría empresas medianas y pequeñas que habían apostado su capital y su futuro en la marca coreana. Habían construido redes de concesionarios, habían entrenado técnicos de servicio, habían invertido en almacenes de repuestos y habían vendido miles de vehículos con contratos de garantía y mantenimiento que ahora eran papel mojado. Cuando Daewoo desapareció, estas empresas no recibieron ninguna compensación.
No hubo un protocolo de salida ordenado. No hubo un proceso de liquidación que protegiera a los distribuidores locales. Simplemente, un día, los contenedores dejaron de llegar. Las líneas telefónicas de los ejecutivos coreanos dejaron de contestar y los distribuidores latinoamericanos se encontraron con showrooms llenos de autos de una marca que ya no existía, con cientos de clientes reclamando garantías que ya nadie podía honrar y con deudas contraídas para financiar un inventario que de repente valía mucho menos de lo que habían pagado por él. Es la parte de la historia que nunca aparece en los reportajes sobre el gran fraude corporativo asiático. La parte que ocurre en las ciudades medianas de Colombia, Ecuador, Venezuela y México. En los talleres de los mecánicos que habían invertido en herramientas especializadas para los motores Daewoo. En las familias de los técnicos de servicio que habían pasado meses en entrenamientos en Corea y que de repente vieron que su especialización se había convertido en una habilidad para una marca que ya no existía. En los compradores de automóviles que descubrieron que la garantía de 3 años que les habían prometido era ahora una promesa sin respaldo. Esta es la geografía humana del colapso de un imperio. No son los grandes números que aparecen en los informes financieros. Son las consecuencias concretas en la vida de personas que nunca supieron que estaban apostando su futuro a un castillo de naipes construido con deuda y mentiras en Seúl. Y aquí es donde la historia de Daewoo deja de ser una historia sobre Corea y se convierte en una historia sobre cómo funciona el capitalismo global cuando los grandes actores deciden que las reglas no aplican para ellos. Porque lo que Kim Woo-chung hizo con Daewoo no fue una aberración del sistema. Fue el sistema operando exactamente como estaba diseñado para operar cuando los incentivos apuntan en la dirección equivocada. Creció más rápido de lo que ninguna empresa debería crecer. Tomó más riesgo del que ninguna empresa debería tomar. Mintió más de lo que ninguna empresa debería poder mentir. Y cuando todo colapsó, las pérdidas fueron absorbidas por los más vulnerables, mientras los responsables escapaban con sus pasaportes y sus cuentas en el exterior. Si esta historia te suena familiar, si sientes que has escuchado esta estructura antes, aunque con nombres diferentes y en continentes diferentes, es porque efectivamente la has escuchado. Porque el modelo Daewoo, el modelo de crecimiento exponencial financiado con deuda garantizada por el Estado, con contabilidad creativa y con la certeza implícita de que los costos del fracaso serán socializados, no murió con el colapso del conglomerado coreano en 1999. Simplemente cambió de nombre, cambió de continente y se volvió más sofisticado en sus métodos. Pero antes de hablar de eso, necesitamos terminar de contar lo que ocurrió con los restos del imperio, porque la historia de cómo Daewoo fue desmembrada y sus partes vendidas al mejor postor es tan reveladora como la historia de su construcción y su colapso. Y en esa historia de desmembramiento hay un actor que aparece una y otra vez con una consistencia que resulta difícil de ignorar. Un actor que no fabricó el veneno, pero que llegó justo a tiempo para comprar la farmacia en liquidación. General Motors no fue el único buitre que sobrevoló los restos del imperio Daewoo, pero fue el más hábil. Y lo que hizo con lo que compró es la prueba definitiva de algo que los manuales de economía raramente explican con tanta claridad, que en el capitalismo global, el fracaso de los grandes no es el fin de la historia, es el comienzo de una nueva historia de acumulación
para quienes tienen el capital y la frialdad necesaria para comprar en el momento en que otros están llorando sus pérdidas. La planta de Daewoo en Uzbekistán, aquella donde Kim Woo-chung había buscado refugio durante su fuga, siguió produciendo automóviles bajo el nombre de KM Uzbekistán durante años. La planta de Polonia, que Daewoo había construido en los años 90 como parte de su estrategia de expansión hacia los mercados del antiguo bloque soviético, fue adquirida por General Motors y se convirtió en una de las instalaciones de producción más importantes de la empresa en Europa del Este. En India, los activos de Daewoo Motors fueron adquiridos por diferentes compradores y siguieron operando bajo nuevos nombres. Y en América Latina, como ya sabemos, los modelos que los ingenieros de Daewoo habían diseñado continuaron vendiéndose durante años bajo el logo de Chevrolet, sin que los compradores tuvieran la menor idea de que estaban adquiriendo la herencia tecnológica de un fraude de $41,000 millones. Hay algo profundamente revelador en esta secuencia de eventos. Un imperio construido con deuda pública implícita colapsó, dejando una deuda de $50,000 millones que pagaron los contribuyentes coreanos y los trabajadores desempleados. Y las partes más valiosas de ese imperio, la tecnología, las plantas de producción, las redes de distribución, fueron adquiridas a precios de remate por corporaciones que no habían asumido ninguno de los riesgos que produjeron el colapso. Es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas operando en su forma más pura y más brutal. Es el sistema funcionando exactamente como está diseñado para funcionar cuando los grandes actores tienen acceso preferencial a la información, al capital y a los mecanismos legales que les permiten llegar primero a la mesa de las liquidaciones. Y mientras ese sistema operaba con su eficiencia habitual, mientras los bancos de inversión calculaban los precios de compra de los activos de Daewoo y los abogados corporativos preparaban los contratos de adquisición en las ciudades industriales de Corea del Sur, las familias de los trabajadores despedidos contaban los días para que llegara el siguiente pago del seguro de desempleo. No eran números en un balance, eran personas con nombres y direcciones y familias que dependían de ellos. Pero en la gramática del capitalismo global, esas personas aparecen en una categoría contable llamada costos de reestructuración. Y los costos de reestructuración son por definición temporales. Se absorben, se procesan y se olvidan. Lo que no se olvida, lo que permanece y se acumula y genera valor para los accionistas de las empresas que compraron los restos del naufragio, es la tecnología y la infraestructura que esos trabajadores construyeron durante décadas. Esta es la lección más oscura del colapso de Daewoo, no la lección sobre el fraude contable o sobre los peligros del endeudamiento excesivo. Esas lecciones son importantes pero son técnicas y frías. La lección más oscura es sobre quién paga cuando los grandes imperios caen. Y la respuesta, como demuestra esta historia, con una claridad que resulta difícil de refutar, es siempre la misma. Pagan los que menos pueden permitírselo, y se benefician los que ya tenían suficiente para esperar el momento adecuado y comprar en el fondo del mercado. Pero la historia de Daewoo tiene todavía un último giro, un giro que convierte esta crónica de fraude corporativo en algo que trasciende el mundo de los negocios y entra de lleno en el territorio de las preguntas que definen cómo queremos organizar nuestra sociedad. Porque el sistema de los chaebol que creó a Daewoo no desapareció con el colapso del conglomerado. Se reformó,
Se reguló, se sometió a auditorías más rigurosas y a controles más estrictos. Pero sobrevivió. Samsung, Hyundai, LG, SK Group. Los grandes chaebol que quedaron en pie después de la crisis asiática aprendieron las lecciones técnicas del colapso de Daewoo. Aprendieron a ser más cuidadosos con sus balances, más disciplinados con su deuda, más transparentes con sus auditores. Pero el modelo fundamental, el modelo de grandes conglomerados familiares con acceso privilegiado al capital político y financiero, con estructuras de propiedad cruzada que hacen casi imposible la rendición de cuentas real y con la capacidad de externalizar los costos de sus errores hacia el Estado y hacia los trabajadores. Ese modelo siguió funcionando y sigue funcionando hoy. Samsung vende más de $250 mil millones al año. Su presidente fue condenado por soborno y corrupción. Pasó tiempo en prisión y fue indultado porque el gobierno consideró que su empresa era demasiado importante para la economía nacional como para prescindir de su liderazgo. ¿Te suena familiar? Debería, porque es exactamente el mismo argumento que se usó para justificar décadas de impunidad en el sistema de los chaebol que produjo a Daewoo. Es el mismo argumento que se usa en todo el mundo cuando las grandes corporaciones se vuelven demasiado grandes para caer y demasiado importantes para ser juzgadas con los mismos criterios que se aplican al resto de los ciudadanos. La historia de Daewoo no es una historia del pasado, es un manual de instrucciones para entender el presente. Es la demostración de que los imperios no colapsan porque el sistema falla, colapsan porque el sistema funciona exactamente como está diseñado. Y mientras ese diseño permanezca intacto, mientras los incentivos sigan apuntando en la misma dirección, mientras la distancia entre los que toman los riesgos y los que pagan las consecuencias siga siendo tan grande, la próxima Daewoo ya está siendo construida en algún lugar del mundo, con otro nombre, con otro logo, con otra promesa de gran universo que esta vez sí será diferente. Y en algún garaje de América Latina, alguien está mirando su automóvil sin saber que lleva grabada en el motor la historia de todo lo que acabas de escuchar. Prepárate para el siguiente bloque, porque lo que viene ahora es la parte de la historia que conecta el colapso de Daewoo con algo que está ocurriendo en este momento, en este año, en las decisiones que se toman hoy en las salas de juntas de los imperios que aún no han caído, pero que ya llevan dentro la semilla de su propia destrucción. El gran universo se apagó, pero su luz, como la de todas las estrellas muertas, sigue viajando hacia nosotros desde la oscuridad. Y lo que ilumina cuando llega no es lo que esperábamos ver. Si en este momento abres cualquier aplicación de noticias financieras en tu teléfono, si desplazas la pantalla durante 30 segundos entre los titulares del día, es casi seguro que encontrarás al menos una historia que repite la misma estructura que acabas de escuchar. Una empresa que crece más rápido de lo que ninguna empresa debería crecer. Un fundador carismático que habla de revolucionar el mundo y que aparece en las portadas de las revistas con la mirada de quien ya ha visto el futuro. Números que impresionan a los analistas. Valoraciones que desafían cualquier lógica convencional. Y debajo de todo eso, si pudieras aplicar el microscopio de la historia a los balances reales, encontrarías una estructura financiera que depende de que el crecimiento no se detenga nunca, porque el día que el crecimiento se detiene, el día que los inversores dejan de creer en la promesa del gran universo, la distancia entre lo que la empresa vale en papel y lo que vale en realidad se vuelve imposible de ocultar. Esto no es una coincidencia.
es un patrón, y el patrón tiene un nombre que Kim Woo-chung hubiera reconocido inmediatamente, aunque nunca lo hubiera escuchado pronunciado en esos términos. Se llama crecimiento como sustituto de la rentabilidad, y es la droga corporativa más adictiva y más destructiva que el capitalismo moderno ha producido. Para entender por qué el colapso de Daewoo no fue el fin de este patrón, sino simplemente uno de sus episodios más dramáticos, necesitamos hablar de lo que ocurrió en los años que siguieron al colapso del conglomerado coreano. Necesitamos hablar de cómo el mundo financiero global procesó las lecciones del caso Daewoo y qué decidió hacer con ellas. La respuesta, cuando la miras con la claridad que da la distancia histórica, es perturbadora en su sencillez. El mundo financiero global no aprendió las lecciones del caso Daewoo. Las archivó. Las clasificó como un problema específico del modelo chaebol coreano, como una anomalía cultural y sistémica particular de Asia del Este que no tenía relevancia para los mercados más sofisticados y mejor regulados de Occidente. Era el mismo mecanismo de negación que había permitido que el fraude de Daewoo creciera durante años sin ser detectado. La capacidad humana de convencerse de que lo que ocurre en otro lugar, en otro sistema, en otra cultura, no puede ocurrir aquí, porque aquí tenemos mejores reguladores, mejores auditores, mejores mecanismos de control. Aquí el mercado funciona de manera diferente. 3 años después del colapso de Daewoo, en 2002, el mundo descubrió que Enron, la empresa energética más admirada de Estados Unidos, la que aparecía año tras año en las listas de las empresas más innovadoras del mundo, había estado falsificando sus cuentas durante años con una sofisticación que hacía que los contadores de Kim Woo-chung parecieran aficionados. El fraude de Enron no era una imitación del modelo Daewoo, pero era la misma lógica operando en un contexto diferente. Crecimiento como narrativa, deuda oculta como mecanismo, complicidad institucional como condición de posibilidad. Y cuando todo colapsó, los trabajadores perdieron sus pensiones, los inversores minoristas perdieron sus ahorros y los ejecutivos responsables del fraude recibieron condenas que en algunos casos fueron reducidas por apelaciones y en otros fueron directamente evitadas mediante acuerdos con la fiscalía. El patrón era idéntico, solo habían cambiado los nombres y las coordenadas geográficas. 6 años después de Enron, en 2008, el mundo vivió el colapso financiero más grave desde la Gran Depresión, y en el corazón de ese colapso había exactamente la misma lógica que había destruido a Daewoo. Instituciones financieras que habían crecido más allá de cualquier límite razonable. Instrumentos de deuda que ocultaban el riesgo real detrás de capas de complejidad matemática, diseñadas precisamente para que nadie pudiera entender lo que estaba pasando. Agencias de calificación que firmaban ratings de AAA sobre activos que en realidad valían una fracción de lo que decían valer, exactamente como los auditores de Daewoo habían firmado balances que sabían que eran falsos. Y cuando todo colapsó, los gobiernos inyectaron billones de dólares de dinero público para rescatar a las instituciones que habían producido el desastre, mientras millones de personas perdían sus empleos, sus casas y sus ahorros en la crisis económica que siguió. Los responsables directos del colapso recibieron bonos multimillonarios en el año del rescate. No hubo condenas relevantes. El sistema se reformó en los márgenes y siguió funcionando. El patrón era el mismo, solo la escala había cambiado. Y si avanzamos hasta el presente,
Si miramos lo que ha ocurrido en la economía global en los años más recientes, veremos que el patrón no solo persiste, sino que se ha acelerado y sofisticado de maneras que Kim Woo-chung, con toda su ambición y toda su audacia, no habría podido imaginar. Hemos vivido una década de empresas tecnológicas que crecieron a valoraciones estratosféricas sin haber generado un solo año de beneficios reales. Empresas que convencieron a inversores de que la rentabilidad era un concepto del pasado, que en la nueva economía lo que importaba era la velocidad de crecimiento y la captura de mercado, y que los beneficios llegarían inevitablemente una vez que el dominio del mercado fuera suficientemente absoluto. Era el gran universo de Kim Woo-chung, traducido al lenguaje de Silicon Valley. Era la misma promesa con diferente vocabulario. Y cuando algunas de esas empresas colapsaron, cuando la realidad de sus finanzas salió a la luz y los inversores que habían apostado sus ahorros a la promesa del crecimiento eterno descubrieron que habían financiado castillos de naipes digitales, el ciclo se repitió con una precisión que habría resultado cómica si las consecuencias no fueran tan reales para tanta gente. Los fundadores conservaron sus fortunas personales. Los inversores institucionales que entraron temprano salieron con ganancias enormes antes del colapso. Y los inversores minoristas, los pequeños ahorradores que llegaron tarde atraídos por el brillo de las valoraciones récord, absorbieron las pérdidas. El patrón era el mismo, solo el sector había cambiado. Pero hay algo en esta repetición del patrón que va más allá de la simple codicia o de la irresponsabilidad de individuos particulares. Hay algo estructural que hace que este ciclo se repita una y otra vez con tanta regularidad. Y para entenderlo, necesitamos volver por un momento a la pregunta que Kim Woo-chung se hizo a sí mismo en algún momento de los años 90, cuando su imperio empezaba a mostrar sus primeras grietas reales. La pregunta no era si Daewoo era sostenible. Kim Woo-chung sabía que no lo era. La pregunta era ¿cuánto tiempo podía sostener la ilusión antes de que la realidad la rompiera? Y la respuesta a esa pregunta dependía de un factor que no estaba en los balances de Daewoo, ni en las proyecciones financieras de sus bancos. Dependía de la psicología colectiva de todos los actores que participaban en el sistema. Dependía de cuánto tiempo podía mantenerse el consenso de que Daewoo era demasiado grande para caer y de que por lo tanto no tenía sentido ser el primero en dejar de prestarle dinero. Este mecanismo tiene un nombre técnico en la teoría económica. Se llama equilibrio de Nash en un juego de coordinación, pero en términos simples significa algo que todos entendemos intuitivamente. Significa que cuando todos los jugadores en un sistema tienen incentivos para mantener una ilusión, la ilusión puede mantenerse mucho más tiempo de lo que cualquier análisis racional sugeriría, y puede mantenerse hasta que algo externo, algo que ninguno de los jugadores puede controlar, rompe el equilibrio de golpe. En el caso de Daewoo, ese algo externo fue la crisis asiática de 1997, el colapso del baht tailandés que se extendió como una infección a través de todos los mercados emergentes de Asia y que de repente hizo que los prestamistas de Daewoo se preguntaran simultáneamente y por primera vez con urgencia real si sus préstamos serían devueltos algún día. En el caso de Enron, fue un artículo periodístico que hizo la pregunta correcta en el momento correcto. En el caso de la crisis financiera de 2008, fue el colapso del mercado inmobiliario estadounidense que arrastró consigo los instrumentos derivados que habían ocultado el riesgo durante años.
El detonante siempre es diferente. La estructura subyacente siempre es la misma. Y esta es la razón por la que la historia de Daewoo importa hoy, no como una lección sobre Corea del Sur en los años 90, sino como un mapa de la arquitectura invisible que sigue gobernando la economía global en el presente. Un mapa que nos dice que los grandes colapsos no ocurren de repente. Ocurren lentamente, en silencio, durante años, mientras todos los actores del sistema tienen razones poderosas para no mirar demasiado de cerca. Y luego ocurren de golpe, en cuestión de días o semanas, cuando el consenso que sostenía la ilusión se rompe de manera irreversible. Si pudieras aplicar este mapa al mundo de hoy, si pudieras mirarlo con la misma claridad con la que miramos el caso de Wu desde la distancia de 25 años, verías estructuras que repiten el patrón con una fidelidad que resulta incómoda. Verías economías enteras cuyo crecimiento depende de niveles de deuda que en cualquier análisis sobrio son insostenibles a largo plazo. Verías corporaciones cuyas valoraciones de mercado se sostienen sobre proyecciones de crecimiento futuro que requieren que el mundo funcione de una manera que el mundo raramente funciona. Vería sistemas financieros donde la complejidad de los instrumentos ha superado la capacidad de los reguladores para entender exactamente qué riesgos están siendo tomados y por quién. No estoy describiendo un escenario catastrófico inevitable. Estoy describiendo la condición normal del capitalismo global tal como existe hoy, un sistema que genera prosperidad real para muchísima gente, pero que lo hace sobre una base que incluye siempre, estructuralmente, la posibilidad del colapso, y que cuando el colapso ocurre, distribuye las consecuencias de una manera que favorece consistentemente a quienes tienen más recursos para protegerse y perjudica consistentemente a quienes tienen menos. Esta es la herencia real del imperio Daewoo, no el Chevrolet Spark en tu garaje, aunque ese sea el recordatorio más tangible y más cotidiano de que esta historia ocurrió y dejó sus huellas en el mundo que habitamos. La herencia real es más abstracta y más importante. Es la demostración de que los sistemas diseñados para premiar el crecimiento sin límites producen inevitablemente actores que empujan ese crecimiento más allá de cualquier límite razonable. Y que cuando esos actores llevan el sistema al límite y más allá, las consecuencias recaen sobre los más vulnerables, mientras los responsables encuentran la manera de protegerse. Hay una última parte de esta historia que necesitamos contar, una parte que tiene que ver no con los grandes números del fraude, ni con la arquitectura del sistema financiero global, sino con algo mucho más pequeño y mucho más humano. Tiene que ver con los trabajadores de las plantas de Daewoo en Corea, en Polonia, en Uzbekistán, en India. Los hombres y mujeres que llegaban cada mañana a sus puestos de trabajo sin saber que el edificio que les daba empleo estaba siendo sostenido por mentiras. Los técnicos que habían dedicado años a aprender a producir los automóviles de Daewoo con la precisión y el orgullo del artesano que domina su oficio. Los ingenieros que habían desarrollado los modelos que años después, con otro nombre en el capó, seguirían rodando por las calles de América Latina sin que nadie supiera que ellos los habían concebido. Estas personas no cometieron ningún fraude, no tomaron ninguna decisión irresponsable. Hicieron exactamente lo que se les pedía que hicieran y lo hicieron bien. Y cuando el sistema que los empleaba colapsó bajo el peso de sus propias mentiras, ellos absorbieron las consecuencias de decisiones que nunca fueron suyas. En Incheon, la ciudad industrial al oeste de Seúl,
donde Daewoo tenía algunas de sus principales instalaciones. Los efectos del colapso se sintieron durante años. Familias que habían construido su vida alrededor de los empleos que el conglomerado proporcionaba, tuvieron que reinventarse en un mercado laboral que en esos años estaba saturado de trabajadores desplazados por la crisis asiática. Algunos lo lograron, muchos no, y en las ciudades industriales de Polonia, donde Daewoo había llegado en los años 90 con la promesa de ser el motor del desarrollo económico postcomunista, el cierre de las plantas dejó comunidades enteras en una situación de precariedad que tardó una década en resolverse. Estas historias no aparecen en los informes financieros. No tienen un número asociado que permita incluirlas en el balance del colapso, pero son parte del costo real de lo que ocurrió. Son el precio humano de un sistema que trata a las personas como variables de ajuste en una ecuación cuyas constantes son el capital y el beneficio, y son el recordatorio más poderoso de por qué esta historia importa, no como un ejercicio académico sobre la historia económica de Asia del Este, sino como una reflexión sobre las decisiones que tomamos colectivamente cuando organizamos nuestras economías y sobre quién paga cuando esas decisiones resultan equivocadas. Kim Woo-chung murió en diciembre de 2019 a los 82 años en Seúl. Murió rodeado de su familia, en su país, sin haber devuelto ni una fracción de lo que su fraude costó a los trabajadores y contribuyentes coreanos. En sus últimos años, dio algunas entrevistas en las que seguía hablando de Daewoo con el tono de quien narra la historia de una empresa que fue víctima de circunstancias adversas. Nunca mostró el tipo de arrepentimiento que las víctimas de su fraude habrían encontrado significativo, y quizás eso sea lo más revelador de todo, no porque Kim Woo-chung fuera un monstruo sin conciencia, sino porque el sistema que lo produjo nunca le dio los instrumentos para entender completamente el daño que había causado. Un sistema que celebra el crecimiento como virtud suprema y que aplaude al que crece más y más rápido, no está diseñado para producir reflexión sobre los costos humanos del crecimiento. Está diseñado para producir más crecimiento, y cuando ese crecimiento se detiene, está diseñado para encontrar al culpable individual, procesarlo y seguir adelante sin cuestionar las estructuras que lo hicieron posible. Hoy, en las calles de Bogotá y Lima y Caracas y Ciudad de México, los Chevrolet Spark y los Chevrolet Aveo siguen circulando. Llevan el logo de una empresa estadounidense que hace más de un siglo se convirtió en el símbolo del sueño americano sobre 4 ruedas. Pero en sus motores, en su diseño, en la ingeniería que los hace funcionar, llevan la huella de los ingenieros coreanos que trabajaron para un hombre que les prometió el gran universo y les entregó el colapso. Cada vez que arranques ese motor, cada vez que escuches el sonido familiar del encendido, recuerda que estás en contacto con la historia que acabas de escuchar, no como una abstracción, como una realidad física y concreta que puedes tocar con las manos. Los imperios caen, pero sus huellas permanecen, y a veces esas huellas están en los lugares más inesperados, en el volante que giras cada mañana sin pensar demasiado, en el logo que nunca te dijeron que mentía, en el motor que lleva grabada, en cada pieza y en cada tornillo, la historia de un gran universo que se apagó hace 25 años y cuya luz todavía llega hasta ti sin que nadie te lo haya contado. Hasta ahora, hay una ironía que la historia oficial del milagro coreano prefiere no mencionar demasiado. Corea del Sur reconstruyó su economía sobre los cimientos del sistema Chaebol
y ese sistema produjo prosperidad real para millones de personas. Pero también produjo a Daewoo, y antes de Daewoo, produjo otros colapsos menores que fueron absorbidos en silencio, porque el sistema era demasiado útil para el relato nacional como para ser cuestionado públicamente. Cada vez que una empresa coreana quebraba bajo el peso de su propia deuda, el gobierno intervenía. Los bancos absorbían las pérdidas con garantías estatales y el relato del milagro continuaba sin interrupciones visibles. Era un sistema que privatizaba los éxitos y socializaba los fracasos con una eficiencia que habría resultado admirable si no fuera tan profundamente injusta para quienes cargaban con las consecuencias sin haber participado en las decisiones. Lo que hace único al caso Daewoo dentro de esa historia no es que el sistema fallara, es que falló de una manera tan grande y tan visible que ya no pudo ser absorbido en silencio. $50,000 millones es un número que no cabe en los márgenes de ningún rescate discreto. Es un número que exige explicaciones. Y las explicaciones, cuando finalmente llegaron, iluminaron por primera vez con suficiente claridad la arquitectura completa del sistema que lo había hecho posible. En ese sentido, el colapso de Daewoo fue el momento en que Corea del Sur se miró en el espejo y vio algo que prefería no ver, no la imagen del tigre asiático invencible que exportaba su modelo de desarrollo al mundo, sino la imagen de un sistema que había llegado a sus límites y que necesitaba ser reformado si quería sobrevivir. Esa reforma ocurrió, fue dolorosa y fue incompleta, pero ocurrió, y esa capacidad de mirarse en el espejo y cambiar, aunque sea a regañadientes y bajo la presión de una crisis, es quizás la parte menos contada y más importante de esta historia. Pero reformar un sistema no es lo mismo que entenderlo. Y entenderlo no es lo mismo que estar dispuesto a admitir públicamente lo que revela sobre las decisiones colectivas que lo produjeron. Corea del Sur reformó su sistema financiero después del colapso de Daewoo. Introdujo regulaciones más estrictas, exigió mayor transparencia en los balances de los chaebol, fortaleció la independencia de los auditores y redujo la garantía implícita del Estado sobre las deudas de los grandes conglomerados. Fueron reformas reales que cambiaron algunas de las condiciones que habían hecho posible el desastre, pero el modelo fundamental sobrevivió. Samsung, Hyundai, LG, SK, los grandes conglomerados familiares que quedaron en pie después de la crisis, siguieron creciendo, siguieron diversificándose en decenas de sectores simultáneamente y siguieron operando con estructuras de propiedad cruzada que hacen casi imposible determinar con precisión quién es responsable de qué cuando algo sale mal. El sistema aprendió a ser más cuidadoso, no aprendió a ser fundamentalmente diferente, y quizás eso sea lo más honesto que podemos decir sobre la capacidad humana de aprender de los grandes errores colectivos. Aprendemos en los márgenes, ajustamos los detalles, pero las estructuras profundas que producen los errores, las arquitecturas de incentivos que hacen que decisiones individualmente racionales produzcan desastres colectivos, esas permanecen porque cambiarlas requeriría cuestionar demasiadas cosas que demasiada gente tiene interés en no cuestionar. Daewoo fue una lección que el mundo escuchó durante un momento y luego archivó, como se archivan todas las lecciones que resultan demasiado incómodas para ser aplicadas con consecuencias reales para los que tienen el poder de aplicarlas. Hay una pregunta que probablemente llevas rondando desde el principio de esta historia, una pregunta que es más incómoda que cualquiera de los números que hemos mencionado,
más perturbadora que la fuga de Kim Woo-chung y más reveladora que el indulto presidencial que lo liberó antes de tiempo. La pregunta es esta: si todo lo que acabas de escuchar es verdad, si el sistema de los chaebol era tan evidentemente defectuoso, si la contabilidad de Daewoo era tan evidentemente falsa, si los riesgos eran tan evidentemente insostenibles, ¿por qué nadie lo detuvo antes? ¿Por qué los bancos siguieron prestando? ¿Por qué los auditores siguieron firmando? ¿Por qué los reguladores siguieron mirando hacia otro lado? ¿Por qué los periodistas, los analistas, los economistas que seguían de cerca la economía coreana no levantaron la voz con suficiente fuerza y suficiente anticipación para evitar el colapso? La respuesta honesta a esa pregunta es la más difícil de aceptar, porque no apunta hacia un villano único y claramente identificable. Apunta hacia algo mucho más difuso y mucho más universal. Apunta hacia la naturaleza humana en su relación con el dinero, con el éxito y con la comodidad de creer lo que queremos creer, cuando creerlo nos resulta conveniente. Los bancos siguieron prestando porque sus gestores recibían bonos basados en el volumen de préstamos que colocaban, no en la calidad de los prestatarios a los que se los concedían. Sus incentivos personales apuntaban hacia seguir prestando, no hacia hacer las preguntas difíciles que habrían puesto en riesgo sus comisiones. Los auditores siguieron firmando porque Daewoo era uno de sus clientes más grandes y más lucrativos. Perder ese contrato por ser demasiado riguroso en las preguntas habría sido un suicidio profesional en un sector donde la reputación de ser un auditor incómodo para los clientes grandes es una sentencia de muerte comercial. Los reguladores miraron hacia otro lado porque Daewoo era demasiado importante para el relato nacional de éxito que el gobierno vendía al mundo. Cuestionar públicamente la solidez de Daewoo habría sido cuestionar el milagro coreano en su conjunto, y ningún funcionario con ambiciones políticas quería ser el responsable de eso. Y los analistas e inversores extranjeros que compraron los bonos de Daewoo lo hicieron porque en los años previos a la crisis asiática, los mercados emergentes estaban generando rentabilidades extraordinarias y la presión para participar en ese crecimiento era enorme. Quien se quedaba fuera por ser demasiado cauteloso se perdía los beneficios. Y en el mundo de las finanzas, quedarse fuera de una oportunidad rentable tiene un costo igual de real que entrar en una inversión que resulta ser un fraude. Todos estos actores tomaron decisiones racionales desde el punto de vista de sus incentivos individuales. Y el resultado agregado de todas esas decisiones racionales individuales fue un desastre colectivo de proporciones históricas. Este es el corazón del problema, no la maldad de Kim Woo-chung, que era real, pero que sin el ecosistema adecuado nunca habría podido construir lo que construyó, sino la arquitectura de incentivos que hizo que docenas de instituciones y miles de individuos tomaran decisiones que individualmente parecían razonables y que colectivamente produjeron una catástrofe. Y esta arquitectura de incentivos no es un accidente histórico particular de la Corea de los años 90. Es la condición estructural del capitalismo financiero moderno en cualquier lugar del mundo, donde los que toman los riesgos no son los mismos que pagan las consecuencias cuando esos riesgos se materializan. Esto es lo que los economistas llaman riesgo moral, y es la sustancia invisible que impregna cada gran colapso financiero de la historia moderna. Daewoo fue una de sus manifestaciones más dramáticas, pero no fue ni la primera ni la última. Y mientras la arquitectura de incentivos que lo produce permanezca intacta,
no será la última que veremos. Hay algo que debemos decir en este punto con total claridad, porque sería deshonesto no hacerlo. No todo en la historia de Daewoo fue destrucción y engaño. Kim Woo-chung, con toda su ambición desmedida y con toda la responsabilidad que tiene en el colapso que causó, también construyó cosas reales. Construyó plantas de producción que dieron empleo a decenas de miles de personas durante décadas. Construyó tecnología que, aunque diseñada bajo incentivos perversos, era tecnología real, que era funcional y que sigue funcionando hoy en los motores de millones de automóviles en todo el mundo. Construyó una presencia industrial en países como Polonia y Uzbekistán, que, aunque interrumpida por el colapso, era infraestructura y capacidad productiva que esos países no habrían tenido sin Daewoo. Y construyó en Corea del Sur una cultura de ambición industrial y de pensamiento a escala global que, aunque llevada a extremos destructivos, en el caso de Daewoo, fue parte del impulso que transformó a un país devastado por la guerra en una de las economías más dinámicas del mundo en el espacio de 2 generaciones. El error no estaba en la ambición. El error estaba en el sistema que convirtió la ambición en una carrera sin frenos, en la que nadie tenía incentivos para tocar el pedal de freno hasta que era demasiado tarde. Esta distinción importa, porque si reducimos la historia de Daewoo a la historia de un hombre ambicioso y deshonesto, perdemos la lección más importante. Y si perdemos esa lección, estamos condenados a sentarnos en la misma silla cuando el próximo gran universo empiece a construirse sobre los mismos cimientos defectuosos, con otro nombre y otra promesa. La lección no es que la ambición es mala. La lección es que la ambición sin rendición de cuentas real, sin consecuencias reales para quienes toman los riesgos, produce invariablemente el mismo resultado. Produce imperios que crecen más de lo que deberían crecer, que mienten más de lo que deberían poder mentir, y que cuando caen, aplastan a los más vulnerables mientras los responsables buscan la salida de emergencia. Esta es la verdad que el gran universo de Kim Woo-chung escribió en letras de $50,000 millones en los libros de la historia económica del siglo XX. Una verdad que el sistema prefiere olvidar rápidamente, porque recordarla implicaría hacer preguntas incómodas sobre las estructuras que siguen en pie hoy. Pero nosotros no vamos a olvidarla, porque entender esta historia es entender algo fundamental sobre el mundo en el que vivimos, sobre cómo se construyen los imperios que dan forma a nuestra vida cotidiana, sobre quién paga cuando esos imperios caen, y sobre por qué el logo en el capó de tu automóvil no siempre te dice todo lo que necesitas saber sobre la historia que llevas contigo cada vez que arrancas el motor. La próxima vez que veas un titular sobre una empresa que está creciendo a una velocidad que desafía cualquier lógica convencional, que está captando capital a valoraciones que ningún análisis sobrio puede justificar, y cuyo fundador habla con la certeza serena de quien ya ha visto el futuro, detente un momento, no para predecir si esa empresa va a colapsar, sino para preguntarte quién absorberá las pérdidas si lo hace. ¿Quién tiene los incentivos para seguir alimentando el crecimiento, aunque los números no cuadren? ¿Y quién tiene la salida de emergencia preparada para cuando el consenso se rompa? Esas preguntas no te harán rico, pero te harán más difícil de engañar. Y en un mundo donde los grandes universos se construyen y se derrumban con una regularidad que la historia debería habernos enseñado a anticipar, ser difícil de engañar es quizás la forma más valiosa de protección que existe.
El imperio Daewoo duró 32 años, comenzó con $10,000 y 5 empleados en una pequeña oficina de Seúl y terminó con $50,000 millones de deuda y un fundador fugitivo recorriendo los márgenes del mundo que había intentado conquistar. En el camino transformó la vida de millones de personas en docenas de países. Les dio empleos, les vendió productos que no podían permitirse de otra manera. Les hizo sentir por primera vez que el acceso al consumo moderno no era solo para los que ya tenían suficiente, y luego les mostró, con una brutalidad que no admite interpretaciones suaves, que ese acceso había sido financiado con una mentira y que el precio de esa mentira lo pagarían ellos, no quienes la habían construido. Este es el legado del gran universo. No las plantas de producción, ni los automóviles, ni los televisores. El legado es esta historia. La historia de lo que ocurre cuando un sistema decide que el crecimiento importa más que la verdad y que las consecuencias del engaño pueden ser externalizadas hacia los que menos pueden defenderse de ellas. Guárdala, porque la vas a necesitar. El motor de tu Chevrolet acaba de contártela. Ahora ya sabes lo que significa.